Bien, buenas tardes. Vamos a empezar con la situación 9 de repaso de los temas 3 y 4. Y dentro de esta situación, pues lo primero es pues entenderla. Me dicen en la situación 9 que un psicólogo imparte una conferencia, una muestra de 200 fumadores en la cual les expone un tratamiento para abandonar ese hábito, es decir, el tabaquismo. También pregunta a los sujetos antes y después de la conferencia que cuantifiquen una escala que va de 0 a 10 si se sienten capaces de dejar de fumar tras recibir el tratamiento, donde 0 indicaría que no se sienten capaces de ninguna forma y 10 que están seguros de que van a lograr dejar de fumar con absoluta certeza. Me dice que antes de la conferencia la mitad de los sujetos de la muestra estaban dispuestos a seguir el tratamiento, mientras que tras la conferencia encuentra que 80 personas de las que estaban dispuestas a seguir la terapia mantienen la idea de hacerlo y que otras 80 personas que no estaban dispuestas a seguir la terapia han cambiado de opinión. El psicólogo pretende lograr que el número de sujetos que deciden someterse a la terapia sea mayor tras la conferencia, evidentemente es su objetivo. Respecto a la pregunta que plantea el psicólogo a los sujetos, se encuentra que aquellos que no se sentían capaces de dejar de fumar antes de la conferencia obtienen una media superior después de la conferencia, siendo dicha media un punto superior a la media antes de la conferencia y la cuasi desviación típica de las diferencias es igual a 5. Con un nivel de confianza del 95%, pues bueno, es una situación que es compleja, ¿eh? No es fácil, hay que tomar su tiempo. Se trata, una vez que la hemos leído, yo creo que dos o tres veces al menos, de un estudio para valorar la eficacia de una charla, de una terapia, como queramos decirlo, para exponer un tratamiento que pretende que la gente abandone el tabaquismo. Eso es fundamentalmente lo que el psicólogo pretende. Pretende evaluar si después de la charla ha habido o no una variación, ha habido o no una variación en relación con la gente que estaba antes de la charla y después de la charla dispuesta a dejar de fumar en sentido positivo o negativo. Habrá gente que antes de la charla, digamos que tenía interés de dejar de fumar y cuando acaba la charla dice yo ni de risa soy capaz, y al revés. Gente que antes de la charla decía yo es que madre mía, dejar de fumar es súper complicado y después de la charla dice venga, vale, vamos a intentarlo. Las dos opciones son posibles. Bien, se trata de un estudio para valorar la eficacia de la charla, como hemos dicho, y es un diseño de dos muestras evidentemente relacionadas o repetidas, porque es el mismo grupo de gente a los cuales él, en este caso investigador, tiene que evaluar la variación que ha habido antes y después del tratamiento. Tratamiento entre comillas. Digo del tratamiento porque es lo que aparece en la página 11 del formulario. Antes del tratamiento y después del tratamiento. Pero son los mismos. Es decir, yo no cojo y pregunto al azar antes del tratamiento, luego doy la charla y al azar vuelvo a hacer una encuesta, sino que son las mismas personas. Antes del tratamiento y después del tratamiento, en dos situaciones experimentales diferentes, pero el mismo grupo de individuos. Bueno, este sería el estadístico que tengo que utilizar. En realidad, como veis, no es el estadístico, son los estadísticos, porque este problema o esta situación, hablando con mayor propiedad, se puede abordar desde un punto de vista de una z o se puede abordar también con una g cuadrada, ¿vale? Bien, lo primero que tengo que hacer es rellenar esta tabla. Esta tabla tiene un nombre, no sé si os acordáis de primero, que es una tabla de contingencia. Una tabla de contingencia es cuando entre filas y columnas lo que yo hago es enfrentar, nunca mejor dicho, dos situaciones experimentales en las que pueden ocurrir solamente dos cosas, o sí o no. Antes de la charla lo voy a poner en filas, antes del tratamiento, y en columnas después de la charla. Y lo que tengo que hacer es rellenar todas estas casillas. Fijaros que aquí no aparece el total, pero yo para construir esa tabla tengo que poner el total tanto en las filas como en las columnas. Bien, lo primero que me dicen es, vamos a intentar rellenarlo todo, que un psicólogo imparte una conferencia a una muestra de 200 fumadores. Pues estos 200 fumadores lo tengo que poner aquí en este total. Pero fijaros que no lo tengo que poner ni en este total, ni en este, ni en este, ni en este, porque yo de esos 200 fumadores, no sé cuáles de ellos antes de las charlas estaban dispuestos a dejar de fumar, que son los que tendré que poner aquí, cuántos de ellos no. Y lo mismo ocurre después de la charla. De los 200, unos estarían dispuestos o estarán después de la charla dispuestos a intentar dejarlo y otros no. El total, que casi siempre me lo dan al principio, lo tengo que colocar aquí. Vértice inferior derecho. Sigo leyendo. Me dice que antes de la conferencia, es decir, que estoy en filas, antes de la conferencia,
la mitad de los sujetos estaban dispuestos a seguir el tratamiento. Pues hombre, si eran 200 sujetos y la mitad estaban dispuestos a dejar el tratamiento, pues 100 estaban dispuestos a dejarlo. Fijaros que aunque después voy a rellenar al final todo lo que me falte, aquí yo ya podría poner un 100. Evidentemente, si 200 sujetos, 100 antes de la charla eran los que estaban dispuestos a intentarlo, los que no estaban dispuestos a intentarlos eran los 100 restantes. Pero yo voy a seguir poniendo o rellenando, mejor dicho, en orden. Me dice ahora que tras la conferencia, fijaros que ahora me están hablando de las columnas, 80 personas que estaban dispuestas a seguir la terapia mantienen la idea. Es decir, de los 100 que había antes de la charla dispuestos a mantener o intentar la terapia, después de la charla me dice que hay 80 de esos 100, 80 que están dispuestos a continuar con el intento. ¿Vale? Os digo lo mismo de antes. Si toda esta fila tiene que sumar 100 y aquí hay un 80, pues aquí me falta un 20, ¿no? Pero me lo voy a dejar para el final. Yo lo voy rellenando siempre conforme lo voy leyendo. Sigue leyendo y me dice que tras 80 personas que no estaban dispuestas a seguir la terapia, fíjate que ahora me estaban diciendo de que de las que no estaban dispuestas a seguir la terapia, que yo no sé cuántos son, en realidad sí lo sé que son 100, pero todavía no tengo aquí el dato, pues de esa cantidad, 80 que han cambiado de opinión. Es decir, que sí están dispuestos a intentarlo. Pues este 80 lo tengo que colocar aquí. Una vez que ya llego ahí, pues tengo que rellenar todos los datos que me faltan para que tanto por filas como columnas me suben el total parcial. Es decir, 80 más 20 me da este 100, 80 más 20 me da este 100, 80 más 80, 160, 20 más 20, 40. Y 100 más 100, 200. Una vez que con cuidado he rellenado mi tabla de contingencia, hay problemas que veréis que me lo dan entera la tabla de contingencia. Mejor para mí. Pues lo que tengo que hacer ahora es calcular el valor del estadístico, me dice la primera pregunta, el de la Z. Para calcular el de la Z, me tengo que jugar con los que han cambiado de opinión, es decir, con estos 20 y con estos 80, ¿vale? No hace falta que me la aprenda de memoria, porque la fórmula es, tengo que jugar con la B y la C, los que están en esta diagonal, como veis. En el numerador pongo B menos C, en este caso 20 menos 80, y abajo la raíz cuadrada de B más C, la raíz cuadrada de 20 más 80. Pero quedaros con que estos y estos son los que han cambiado de opinión. Estos 20 han cambiado de opinión. Antes de la charla pensaba que sí lo iban a intentar, después de la charla que no. Y estos 80 también han cambiado de opinión. Antes de la charla pensaba que no y después que sí. Pues estos son los que aparecen, como veis, en el formulario. Si hacéis la cuenta, eso queda menos 6. Como me pide, como otra vez ya hemos comentado, el valor absoluto, pues el valor absoluto sería 6. La respuesta correcta sería la C. Segunda pregunta. Si la hipótesis nula es cierta, es decir, suponemos que la hipótesis nula es cierta, la probabilidad de obtener un estadístico de contraste igual o más extremo que el obtenido, ¿cuánto vale? Pues hombre, si la hipótesis nula es cierta, la probabilidad de obtener un estadístico de contraste igual o más extremo que el obtenido en el nivel crítico, pues lo que me están pidiendo entonces es, evidentemente, digerido, la respuesta correcta sería ¿cuál? Pues tengo que calcular el nivel crítico, porque el nivel crítico es justamente la probabilidad de obtener un valor, la probabilidad que queda en el otro sentido, más extremo, por eso me dice, en relación con lo que yo he obtenido como estadístico del contraste. Es un poco liosa la pregunta, ¿vale? Bueno, vuelvo hacia atrás, que la veáis de nuevo. Si la hipótesis nula es cierta, la probabilidad de obtener un estadístico de contraste igual o más extremo, ¿vale? Pues eso lo que me piden es el nivel crítico. Para calcular el nivel crítico, bueno, tengo que jugar en este caso con una Z. El valor del estadístico, que lo he dibujado aquí, claro que tengo que ir súper lejos, vale menos 6. Y yo mirando en la Z, lo único que sé es que es más pequeño que el correspondiente al primero que viene en la tabla. El primero que viene en la tabla es el menos 3,5. Y el menos 3,5 acumula hacia atrás una probabilidad pues, miserable de 2 diez milésimas, de 0,0002. Pues lo único que yo puedo decir es que mi valor P es más pequeño que 0,0002. Por lo que la respuesta correcta sería la C. Tercera pregunta, ¿cuánto vale el valor crítico?
Fijaros, en realidad no me pide el valor crítico, me pide el valor absoluto. Yo lo hago siempre igual. Que me piden el valor absoluto o no, yo calculo el valor crítico. Importante, el test es unilateral izquierdo, como veis, apunta hacia la izquierda. Por lo tanto, tendré la zona gorda, la zona de seguridad, la zona de aceptación o de no rechazo, como quiera decirlo, de la hipótesis nula, con una probabilidad correspondiente al nivel de confianza, 0,95, por lo que para calcular el valor crítico, pues lo tengo a huevo. El valor que deja hacia atrás, una probabilidad de 0,05. Como podéis ver, ese valor es menos 1,64. Respuesta correcta, por tanto, la A, porque no olvidéis que tengo que ponerlo en valor absoluto. Me pregunta ahora que la hipótesis que antes de la conferencia tenía el psicólogo, pues eso es lo que me dicen. ¿Queda confirmada? ¿No queda confirmada? ¿Qué es lo que tengo que decidir? Pues hombre, queda confirmada de sobra. Fijaros dónde está el estadístico del contraste, clarísimamente en la zona de rechazo de la hipótesis nula, ¿vale? El estadístico del contraste, como veis, es muchísimo más pequeño que el valor crítico, ¿vale? Otro criterio para decidir es comparar la P con la alfa. La alfa valía 0,05, eso es lo que vale, lo contrario del nivel de confianza, 0,05, y la P, fijaros que era muy pequeña, como antes vi. Por consiguiente, la hipótesis que antes de la conferencia tenía el psicólogo queda confirmada, vamos a ver por qué motivo. Me dice en el apartado A, ¿queda confirmada porque mantenemos la hipótesis nula? No, hombre, no. Si mantuviésemos la hipótesis nula, sería justamente cuando no quedaría confirmada. Apartado B, ¿queda confirmada porque el nivel crítico P es más pequeño que el error de tipo 1? Pues sí, señor. Me la han liado ahí un poquito para ver si yo no sé que el error de tipo 1 es la alfa. Y precisamente queda rechazada porque P es menor que alfa. Queda rechazada, digo, la hipótesis nula, ¿eh? Queda confirmada la hipótesis del psicólogo. Por lo tanto, la B sería cierta. La C queda confirmada porque el nivel crítico es mayor que el valor crítico. No, nunca queda confirmada ni rechazada comparando niveles con valores. Siempre se comparan valores con valores, es decir, estadístico con valor crítico o niveles, nivel crítico con nivel de significación. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. Me dice ahora que si queremos comprobar que la media de los sujetos que inicialmente no están dispuestos a seguir el tratamiento es superior después de la conferencia, y aquí hay que tener mucho cuidado, porque lo que yo quiero hacer ahora es ver si la media de, digamos que los que no estaban dispuestos a seguir la conferencia eran 100, digo antes, perdón, a seguir la terapia. Como fijaros que yo, aparte de preguntarles quiénes querían seguir la terapia o no, les ponía en una escala de 0 a 10 que me dijesen el nivel de lo que ellos se sintiesen capaces de abandonar el tabaquismo. Por lo que me quiero preguntar ahora es si quiero evaluar la media, pero solamente de los 100 sujetos que antes de la charla no querían seguir el tratamiento. Cuidado que son estos 100, ¿eh? No los 200. Cuidado, mucho cuidado. A ver, para evaluar la diferencia entre las dos medias, evidentemente, que es lo que quiero aquí, fijaros que es una diferencia entre dos medias, pues me tengo que ir a la página 11, las dos partes de arriba. La de que estábamos hablando era la proporción. Como quiera que no conozco la desviación típica de las en la población, pero sí conozco las diferencias. Esta D mayúscula me dice lo que vale, que es 1. ¿Vale? Fijaros que no me daban la media al principio ni la media al final, pero sí me dice que la diferencia vale 1. Pues aquí donde pone la diferencia tengo que poner 1. Lo demás ya es fácil. Porque donde pone el S pico cuadrado de, la varianza de las diferencias vale 5. Eso sí que me lo dicen aquí, fijaros. La cuasi desviación típica de las diferencias es igual a 5, 5 al cuadrado. Y la n, que vuelvo a repetir que no es 200, es 100. Si hacéis la cuenta, eso queda 2, por lo que la respuesta correcta sería la C. Dice ahora que si realmente no existen diferencias entre las medias antes y después, la probabilidad de obtener un estadístico de contraste igual o más extremo que el que proporciona los datos vale, bueno, pues estamos en lo mismo. Lo que me está pidiendo es el nivel crítico. El nivel crítico es la probabilidad de obtener un valor del estadístico del contraste igual o más extremo, más hacia el extremo. Pues vamos a calcular el valor de la P.
Hay que tener cuidado porque tengo que utilizar en este caso una T de student con n-1 grados de libertad, es decir, tendría que utilizar una T de student con 99 grados de libertad. La T de student con 99 grados de libertad no viene, con lo cual me tengo que ir a la más próxima, que es la T de student con 100 grados de libertad. Y si me voy, me he ido de fila, si me voy a la T de student con 99 grados de libertad, tengo que intentar encontrar el 2, que es el valor del estadístico del contraste. No viene. Los dos más cercanos son el 1.984, que se queda corto, y el 2.364, que se pasa. Por lo tanto, yo sé que la probabilidad estaría acotada entre lo que queda por detrás en ambos casos, entre un 0.01, que sería este de aquí, y un 0.025. No olvidéis que la probabilidad me da la acumulada. Si hasta el 1.984 se acumula 0.975, por encima quedaría 0.025, este de aquí. Por lo tanto, la P quedaría comprendida o delimitada entre 0.01 y 0.025. Respuesta correcta sería la B. Séptima, ¿cuánto valdría el valor crítico? Bueno, pues para calcular el valor crítico tengo que tener claro que el contraste es unilateral derecho, por lo cual el valor crítico que marca la frontera entre la zona de aceptación y la zona de rechazo, el valor crítico, es el que se corresponde con una T de student de 99 grados de libertad, dejando por detrás 0.95. Ahí no hay duda. El valor crítico sería, como veis, pues 1.660, 1.66. Respuesta correcta sería la B. Sabiendo que este es el 1.66 y que el estadístico del contraste vale 2, pues yo creo que me puedo anticipar a lo que me van a preguntar, ¿no? ¿Qué decisión tendríamos que tomar? Bueno, pues lo mismo de siempre. Tenemos la zona de aceptación de la hipótesis nula, que es la zona gorda, la zona de rechazo de la hipótesis nula, el valor crítico, que marca la frontera o separación entre ambas zonas, que es el 1.660, y el estadístico del contraste que cae en la zona de rechazo. Por consiguiente, hay evidencia, el test es significativo, puedo rechazar la hipótesis nula. ¿Otra forma de resolver el contraste? La P. ¿Es más pequeño que la alfa? Pues claro que sí. Si la P está entre 0.01 y 0.025, claro que es más pequeño que 0.05. Por consiguiente, de las tres opciones, la respuesta es que sí hay que rechazar la hipótesis nula, por consiguiente, ¿cuál de las dos es la que me vale? Porque en estos casos sí que hay que rechazar la hipótesis nula, ¿no? Pues es la porque me dice que el nivel crítico es inferior que el nivel de significación, que efectivamente ocurre. El nivel crítico es más pequeño que el nivel de significación. ¿Por qué la B no es correcta? Porque el nivel crítico es inferior al nivel de confianza. No, el nivel crítico es inferior al nivel de confianza. No, señor, nivel crítico no es inferior que 0.95, ni de risa. Siempre se compara el nivel crítico con el nivel de significación, no con el nivel de confianza. Y hasta aquí hemos llegado.